Hola, ¿cómo están? Vamos a hablar sobre las histonas. Esta clase ya se las debía. Es una clase interesante porque las histonas son relevantes en esto de la epigenética, en esta herencia epigenética. Y esta clase la vamos a dividir en dos partes, una parte estructural y otra parte funcional. Hablaremos primero de la parte estructural y luego abordaremos la parte funcional. Si se dan cuenta, vamos a ir avanzando poco a poco hasta comprender de manera regular cómo se compacta el DNA en estas histonas y cómo, por otro lado, el otro aspecto epigenético de la metilación, de la acetilación y otros procesos también intervienen en la epigenética. Y finalmente el curso lo terminaremos con los RNAs pequeños. Permítanme un tantito que esto no quiere avanzar. Ok. El DNA dentro del núcleo, si se desenrolla, mide como 2 metros. Si lo desenrollamos, mide como 2 metros. La estrategia principal de los organismos eucariotas para encajar o para envolver el DNA en una célula es envolverlo en proteínas globulares que se llaman los nucleosomas, ¿sí? La mayor parte del cromosoma no es DNA en absoluto, ¿verdad? Tiene una amplia gama de proteínas cuyas funciones durante muchos años se asumió que eran de naturaleza simplemente estructural. O sea, volvemos a lo mismo, se repite este caso en la investigación, en la biología, ¿verdad? De que hay estructuras, tejidos que pensamos que tienen otra función y cuando se descubre que tienen funciones insospechadas, causa asombro en la gente, ¿verdad? Este es el caso de las histonas y sus mecanismos, que no se comprenden todavía al 100%. Ahora sabemos que esto es parcialmente cierto, ¿verdad? Las proteínas forman la base de la estructura del nucleosoma, que de hecho soporta el DNA y lo presenta a la maquinaria transcripcional de la célula. O sea, es como un andamiaje que permite que el DNA sea leído con orden y con ciertas proteínas que deben de interaccionar en ciertas regiones. ¿Sí? También recordar que no tan solo participan proteínas y otras pequeñas proteínas y factores transcripcionales y otras proteínas asociadas, sino también los RNAs llamados long non-coding, RNAs largos no codificantes, también participan en la regulación del DNA y qué se expresa y qué no se expresa. También están presentes muchas otras proteínas cuyas funciones están más relacionadas con el control de la forma en que una célula puede acceder a la información contenida en un DNA o en su DNA. La participación del núcleo, del nucleosoma NSP, organiza 147 pares de bases, es lo que dan vuelta, casi 2 vueltas. Este DNA enrolla al octámero de histonas. Estas casi 2 vueltas de DNA son aproximadamente 147 pares de bases, ¿sí? Es un giro de 1.7 superhélice a la izquierda alrededor de un octámero de 4 histonas centrales H2A, H2B, H2B, perdón, H3 y H4. Aquí está el octámero de histonas y se dan cuenta tiene 2 H2B, 2 H2A, 2 H3, 2 H4 y una histona linker que es la histona H1. Tiene este DNA que da la vuelta 1.7 veces, ¿sí? Y lo interesante es que tiene un DNA, se dan cuenta que entra en contacto con la histona, ¿sí? Y otro DNA morado aquí que no entra en contacto con la histona. Ese es un DNA linker como de enlace con la siguiente histona, ¿sí? Como se dan cuenta, es una supercompactación. Aquí estamos hablando de nanómetros, de lo que mide el nucleosoma, de 11 nanómetros por 5.5 nanómetros. Es lo que mide. Pequeñas secciones del DNA llamadas del DNA enlazador o DNA linker, si ustedes quieren llamarle así, sirven para unir los nucleosomas y estos están asociados a una histona enlazadora
H1 o histona linker, ¿verdad? Este la histona como que sella esta unión. Durante mucho tiempo se preguntaban cómo participaban los aminoácidos y las caras de estas histonas, porque déjenme decirles que en la estructura de las proteínas se habla de caras, así como en la anatomía tiene una cara superior, una inferior, una anterior, una posterior, una lateral, otra lateral, etcétera, ¿no? Es igual, y en cada cara tiene ciertos aminoácidos, ciertas cargas, cierta estructura que le permite pues formar finalmente este complejo. Evidentemente habrá aminoácidos que permiten la interacción de H3H4, ¿sí? Y otros aminoácidos que permiten la interacción de H3 con H2B, otros más de H4 con H2A, etcétera, para finalmente establecer este octámero. Hay ciertos ensayos en laboratorio que permiten el autoensamblaje de la histona, del octámero de histona, incluso con el DNA enrollado. Sin embargo, se dieron cuenta que participan otras proteínas que se llaman chaperonas de histonas, algo así como que te acompaño para que todo salga bien, ¿sí? Ese acompaño para que todo salga bien es un chaperón. Estas chaperonas de histonas permiten el buen enrollamiento del DNA en el octámero de histonas. Ujú. Estos dos dímeros H2A, H2B flanquean un tetrámero, ¿sí? Estos H2A, H2B. Déjenme buscar aquí un láser. Aquí está. Estos H2A, este dímero y este otro dímero, no se ve el otro H2A que está acá atrás, ¿sí? Flanquean, están a los lados, vamos a decirlo así, de el tetrámero H3H4. Y se dan cuenta que aquí sale algo, pues son las colitas de histonas. Estas colitas tienen modificaciones fantásticas de acetilación, fosforilación, sumoilación, metilación, etcétera. Tienen muchas modificaciones. Habíamos platicado que hay fenómenos en el DNA de metilación en las citosinas, en las siglas CpG. Hidroximetilación también existe. Y no tan solo existen islas CpG, sino también hay otras variaciones en esas islas del DNA que pudieran ser CPA, ¿sí? De esto hablaremos en otra clase, ¿sí? Pero vamos, uno les habla de lo más general, pero en realidad esto es más complejo. Las histonas comparten un motivo estructural común, conocido como pliegue de histonas, que parece ser esencial para la dimerización de histonas durante la formación del octámero. Digamos que el pliegue de histonas, ¿sí? Podría ser algo así como en un Lego. Ustedes, si se dan cuenta, si se acuerdan de niños, el Lego tiene un chipotito y tiene otra entradita, una entrada en una pieza y un chipotito en la otra, de tal forma que tú las encajas ahí. Digamos que esos serían los pliegues de histona. Aparte, los pliegues de histona participan con carga y ciertas características para que se enrede el DNA alrededor de la histona. Aquí están los pliegues de histona. Estos pliegues están formados por hélices. Son tres hélices, ¿sí? Hélice tipo 1, 2 y 3. Aquí hay un asa tipo linker, ¿sí? Que une estas hélices. Y estas hélices, de las hélices de una histona y las hélices de la otra histona, permiten que el DNA se pueda compactar con estas secuencias. Hay una carga que tiene la histona aquí y una secuencia. Y estas pliegues de histonas formados por estas estructuras, fíjense ustedes que casi no varían evolutivamente, o sea que están conservados en la evolución, y esto ha permitido a los organismos poder compactar su genoma. De hecho, si ustedes meten enzimas para querer cortar el DNA, es tanta la compactación que esas nucleasas no le hacen nada a este DNA que está pegado aquí. Está protegido por la proteína que está acá o estos pliegues de histona. A pesar de varios cientos de millones de años de evolución, desde la aparición de
de los eucariotas, el motivo de, o secuencia, ¿verdad? O grupo de secuencias o grupo de aminoácidos, ¿verdad? Que hacen ese motivo del pliegue de las histonas ha cambiado poco, lo que indica la enorme importancia de la estructura proteica para la función de las células eucariotas. Las otras secciones de la proteína histona probablemente sean necesarias para la unión del DNA. Esto último puede depender del gen, el tipo de célula y la especie, por lo que quizás no sea sorprendente que exista un grado mucho mayor de variabilidad en estas regiones. Entonces, miren, finalmente lo que se permite pues es hacer estas estructuras, los cromosomas, que pues casi son visibles. Por ejemplo, no sé si hicieron ese experimento de la capa de cebolla, de teñirlos, de teñir con azul de metileno, la capa de cebollas y ver los cromosomas gigantes que tiene. Permite para los humanos hacer el cariotipo. Sí, pero atrás de esto hay una gran compactación de proteínas de andamiaje y de estructura que permiten hacer estos octámeros de histona supercompactarse en estructuras de 30 nanómetros. Aquí quedan de 11 y 5 nanómetros, 11 y 6 nanómetros. El DNA tiene 2 nanómetros. Y fíjense cómo se va compactando a estructuras de 30 nanómetros, de 300 nanómetros en forma de asas grandes y pequeñas, de 700 nanómetros. De aquí para acá es pura imaginación, ¿sí? Es muy difícil, la gente está estudiando apenas cómo son estas superestructuras, pero qué interesante. Y son más compactadas incluso en los espermatozoides, ¿sí? Son más compactadas esos núcleos. La importancia del motivo del pliegue de las histonas radica no solo en su capacidad para impulsar la interacción de histona-histona, o sea, las uniones del Lego que les platicaba, que si ustedes de niños jugaron con esto, bueno, por lo menos Miguel, ¿verdad? Que es varón. Las chicas, bueno, jugaban con otras cosas, pero bueno, básicamente, pues aquí está el modo de unión. El motivo también contribuye a la capacidad del octámero de histonas para envolver el DNA, también participa en este proceso, ¿sí? Los pliegues de histonas se presentan en la cara exterior del octámero de histonas y entran en contacto con el DNA. Aquí está, miren, aquí está el DNA, como entra en contacto con la histona, ¿sí? La vuelta, los 1.7 giros que da, o tramos o vueltas que da el DNA alrededor de la histona, ¿sí? Miden 147 pares de bases. Hay gente que ya contó cuántos surcos existen ahí. Hay 14 surcos menores, evidentemente hay otros mayores, ¿verdad? 14 y 14. Aquí está, miren, surco mayor, surco menor, surco mayor y surco menor, si seguiría acá, ¿ok? Entonces, aquí, a ver, vamos a ver. Sí, a ver, aquí hay un surco mayor, y aquí hay un surco menor, surco mayor, surco menor, surco mayor, surco menor, etcétera, ¿no? Entonces, 12 de estos surcos están en contacto con regiones del pliegue de histonas expuestas. Todas las interacciones de los pliegues de histonas son con toda la cara interna del superenrollamiento del DNA y se extiende sobre 121 pares de bases. De estos 147, 121 hacen contacto, ¿sí? Y hay incluso puentes de hidrógeno que se pueden establecer ahí para apretarla bien. O sea que es una piedra. Y aquí está algo muy interesante. Fíjense que calcularon las cargas de los aminoácidos y la posibilidad de tener una carga electrostática en la histona. Esto se hace con programas fantásticos que manejan ahí en la Escuela Superior de Medicina. Evidentemente esta imagen no, esta imagen es del libro, el fantástico, este libro de Armstrong. Ujú. Y aquí calcularon en azul y en rojo las cargas, ¿sí? Entonces en azul, entre más azul, las cargas son más positivas. Y ven cómo entran en contacto con el DNA que está enrollado aquí, ¿sí? Aquí hay cargas positivas y estas son cargas más negativas, ¿ok?
La capacidad de las partes individuales de la molécula de proteína para unirse al DNA parecen depender en gran medida del potencial electrostático de la superficie de la partícula del nucleosoma. Los aminoácidos lisina, positivo, arginina, positivo, están cargados positivamente en virtud de tener cadenas laterales con grupos aminos que pueden ionizarse fácilmente. En azul vemos aquí las cargas positivas. ¿Sí? Entonces esta gente con modelos de simulación, lo que le llaman el DNA in silico, ¿sí? Han permitido hacer estos modelajes. Que bueno, miren, en la realidad quién sabe qué suceda, ¿verdad? Pero esto nos ayuda a aproximarnos a la verdad. Evidentemente, o sea, cuando dice alguien que se está moviendo un canal iónico, pues nadie lo ha visto cómo se mueve, ¿verdad? Eso es muy difícil. Han visto canales iónicos cristalizados, por darles un ejemplo. Han visto con microscopías electrónicas cómo son los canales iónicos. Han visto por estas microscopía de efecto túnel, de tuneleo. Han visto cómo son estos nucleosomas. Permítanme un segundo. Voy a contestar el teléfono. Ahí vengo, ¿eh? Bueno. Ah, no, si estoy ocupado, ahorita te hablo. Bye. Perdón, les platicaba. Entonces, la capacidad de hacer estos nucleosomas con diferente carga, o de poderlos ver así, esto pues ha llegado a visiones tan interesantes como esta, ¿no? En la cual por simulaciones podemos darnos una idea, pero pues nadie ha visto por microscopías, pues hemos visto algunas estructuras. Ahí tenemos un microscopio en la Escuela Superior de Medicina, el microscopio de fuerza atómica, que lo maneja el doctor Marvin, que pues te permite ver estas maravillas, algunas cosas en la membrana incluso, ¿eh? Cuesta mucho trabajo manejarlo y se descompone cada rato, pero esto es por la delicadeza del aparato, ¿verdad? Esto es común que suceda, pero es una cosa maravillosa ese microscopio y está ahí en el edificio de posgrado. No está claro si la secuencia del DNA subyacente puede influir en la superposición exacta en la que se forma el nucleosoma. El posicionamiento del octámero de histonas, de acuerdo con las preferencias de la secuencia del DNA, dependerá de la suma de los costos energéticos que surgen de la adaptación estructural del DNA en cada uno de los 12 sitios de unión importantes. Miren, les voy a decir, miren, aquí vamos a tratar de hacer un dibujito para explicarles esto, miren. Déjenme ver, tiene otra cosa aquí. Espérenme tantito. Creo que no tiene para hacer dibujo. No, no. Es como, por ejemplo, yo les dijera, vamos a comparar las bases púricas, adenina y guanina, con las bases pirimídicas, citosina y timina. Si yo aquí meto muchas guaninas en esta parte, en realidad yo tendré que interaccionar con muchas citosinas acá. Digo, perdón. Si yo aquí meto muchas guaninas, ¿sí? Estas guaninas van a interaccionar con las adeninas. Y si yo meto aquí muchas citosinas, van a interaccionar con muchas timinas. ¿Sí? Creo que se lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Perdón. A ver, adenina interacciona con timina. Y citosina con guanina. Eso sí es, ¿verdad? Ok. Entonces, adenina, donde hay una adenina, enfrente hay una timina. Si yo meto muchas adeninas aquí, son moléculas grandes que me curvan la doble cadena de DNA. Adenina interacciona con timina, dos puentes de hidrógeno. Entonces la adenina, como es una molécula más grande,
va a doblar el DNA hacia su derecha. Luego aquí, si yo meto muchas guaninas, que son moléculas grandes, interaccionan con moléculas pequeñas que son las citosinas. Entonces, el DNA no es simétrico así como nos lo presentan los libros. ¿Sí? El DNA tiene, hagan de cuenta que es una vía de ferrocarril enroscada, pero que se curva hacia la derecha o a la izquierda dependiendo el tamaño de guaninas o adeninas que tenga, porque esas son las bases púricas y las bases púricas tienen dos anillos y las bases pirimídicas como la timina y la citosina tienen un solo anillo, por eso son más chiquitas. A eso se refiere este texto, a que hay regiones en el DNA que curvean el DNA en su estructura total como una culebra y esas curvas pues van a influir en cómo se pega el DNA en esta estructura histónica. Incluso se supone que las proteínas se montan en el DNA como si fuera en una vía de tren y van caminando, chucu, 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 pero no van caminando bien porque de repente encuentran muchas guaninas de un lado y se hacen para un lado así, tac, tac, tac. Luego encuentran adeninas del otro lado y se dan vuelta para el otro. ¿Sí me explico? Entonces espero que este ejemplo, si no en la clase lo comentamos, este ejemplo les sirva, ¿sí? De cómo las proteínas también cuando se suben al DNA no crean que dicen, ah, pues aquí encontré unas adeninas. No, no, es que van tentaleando el DNA hasta que encuentran así un bulto. Dicen, este bulto es de puras adeninas, este bulto es de puras guaninas, o este bulto es de puras timinas. ¿Sí me explico? Entonces igual pasa lo mismo con el DNA. Disculpen. También es posible que las otras interacciones más o menores entre histonas y DNA, por ejemplo, hay 146 sitios posibles de formación de enlaces de hidrógeno. O sea, aparte de la fuerza electrostática, aparte hay puentes de hidrógeno en el octámero de histonas. ¿Sí? Entonces es probable que exista una interacción de la proteína con el DNA también por puentes de hidrógeno. Y esto puede ajustar la posición del nucleosoma. Luego, en las colitas de histona, pues vienen estas modificaciones que estoy mostrando aquí, que están en su libro, ¿sí? Como es la fosforilación de serinas, la acetilación de lisinas. De hecho, se habla de que existe otra lisina que es la lisina acetilada y desacetilada. Pero ¿qué creen? Estas modificaciones que están aquí, aunque ustedes vean que son muchas, ¿sí? Ubiquitinación, fosforilación, acetilación, metilación en azul, fosforilación, miren, metilación en arginina, en lisina, fosforilación en serina, en treonina, metilación en lisina, etcétera. Todos estos cambios que suceden en las histonas, ¿qué creen? También suceden en proteínas del citoplasma. Y hay quien dice, ese se llama el acetiloma. El acetiloma o estas modificaciones principalmente por acetilos, ese se llama acetiloma, o sea, el conjunto de proteínas acetiladas y deacetiladas. Y esta acetilación por las acetiltransferasas y por las histonas de acetilasas, no tan solo es en las histonas, sino también en proteínas como la tubulina, como P53 y otras más que hablaremos más adelante. Y esto dicen que es más importante incluso lo que sucede en el citoplasma que en la propia octámero de histonas en sus colitas, ¿sí? Dicen que eso es más importante y eso se le ha dado el nombre de acetiloma. Dice que cuando se descubra va a ser una revolución en la epigenética. ¿Ok? Bueno, eso vamos a ver varios ejemplos. Miren, aquí está nuevamente esta imagen, cómo interacciona el DNA con estos regiones de pliegues de histonas. Su interacción. Y bueno, aquí está las características distintivas entre la eucromatina y la heterocromatina en los complejos, en los genomas complejos, perdón. Y vemos la característica, por ejemplo, la apariencia de en interfase en la eucromatina es DNA descondensado,
¿sí? Heterocromatina es condensado, o sea, apretado, ¿sí? Eucromatina, relajado. Heterocromatina, apretado. ¿Sí? Vamos a decirlo así. Localización cromosomal en distintos brazos del cromosoma es heterocromatina pericentromérica y telomérica, ¿sí? Tiempo de replicación o momentos de replicación a través de la fase S del ciclo celular. Al final de la fase S del ciclo celular, la heterocromatina, la condensada. ¿Sí? La eucromatina, o sea, es lógico, ¿verdad?, que sea en la fase de síntesis, porque tiene que estar relajado. ¿Por qué? Porque pues, hay que sintetizar, hay que copiar la cadena. ¿Ok? Bueno. Composición de la secuencia, un único DNA disperso en regiones medianamente repetidas. Aquí son en la heterocromatina, son repeticiones satélite, secuencias satélite, etcétera. Densidad de genes en la eucromatina es variable y en la heterocromatina son pocos genes. ¿Sí? Localización nuclear, es dispersa la eucromatina y heterocromatina a menudo está en la periferia, alrededor del nucleolo. ¿Ok? Tenemos cambios que hemos visto en el nucleolo al tratar a las células con ácido valproico. De hecho, es una práctica que ustedes van a hacer, pero ya tenemos la célula, ya tenemos suero, ya tenemos medio de cultivo, tenemos ganas, pero estamos en eso, ya conseguimos células nuevas y aquí Estefanía pues les va a comentar más adelante cómo nos va. Perdón. Luego, recombinación meiótica significativa, poco detectable en la heterocromatina, metilación del DNA, principalmente en islas CpG, hipometiladas, cercanos a genes que se transcriben, y la heterocromatina está muy metilada. Acetilación distona muy alta y muy baja en la heterocromatina. Espaciamientos de los nucleosomas son irregulares y aquí son regulares. Tenía que ser porque es condensada. Y la accesibilidad de la nucleasa es variable y aquí es baja. Yo les platiqué que ustedes tratan con nucleasa micrococal, el DNA de la cromatina los pueden dañar, pero el DNA de la heterocromatina, porque está muy apretada con las proteínas, poco le puede hacer esta enzima al DNA que está empaquetado así. Y aquí está lo que yo les platicaba, que es necesario para el desensamble y el ensamble, el desensamblaje y el ensamblaje de la cromatina. Aquí está el nucleosoma. Vamos a desensamblarlo. Sale primero la histona, el dímero H2A-H2B, acompañado de chaperonas. Esto es para que no se arme un desastre aquí. Por eso entra la chaperona, como la chaperona es para cuidar que todo vaya bien. ¿Sí? Luego aquí la otra chaperona entra, se desensambla, sale un dímero H3H4 y finalmente pues se desensambla completamente. Luego vamos a ensamblarlo. Se ensambla aquí, participan las chaperonas. Parece ser que las chaperonas son muy importantes en este proceso. De hecho, hablaremos más adelante de los tipos de chaperonas que se han encontrado en otra charla al respecto de esto que está muy interesante. Para estudiar los cromosomas han utilizado células de este bicho, de este mosquito. ¿Sí? Ven aquí cómo está los nucleosomas y el DNA. Esto es como ellos se lo imaginan, como los artistas se imaginan cómo estará la cromatina de 30 nanómetros. Aquí cómo se va condensando la cromatina y cómo lo va sellando la histona H1, que es como este melón que está aquí pegando en esas castañas, y el DNA rodeando al DNA. Algunos estudios han sugerido que la histona enlazadora, o sea la H1, no es esencial para la compactación de la cromatina. Sin embargo, un ratón knockout, el knockout es el que le quitan un gen, ¿verdad? O sea, le quitaron
el gen H1 de la histona y se dieron cuenta que es letal en la etapa embrionaria para los ratoncitos. O sea que sí es importante esta histona enlazadora o H1. Y bueno, finalmente aquí está cómo el cromosoma X pues se compacta, ¿sí?, en el corpúsculo de Barr, en un núcleo de una célula. Esta célula puede ser descamada, esto es teñido con DAPI, ¿sí? Da este color azul bien bonito. Y aquí vemos el corpúsculo de Barr, esto lo hacen, pues yo les platicaba para ver si Ana Guevara es Ana Guevara, etcétera. Y es una prueba que se hace en las Olimpiadas, pero lo sorprendente es cómo se compacta el DNA en este cromosoma X. Y hablaremos más adelante de la remodelación de la cromatina y otros factores que participan. Entonces esta fue una clase introductoria para este tema que está más interesante y participan muchos factores. Luego pasaremos a hablar también de las metilaciones, acetilaciones, metilaciones de metilaciones, acetilación y desacetilación, primero de la cromatina, luego del DNA, etcétera, y las enfermedades. Entonces con esto termino esta clase que se las debí esta semana. Disculpen, he andado un poquito apretado de tiempo con... Lo que pasa es que esta semana se cierra recibir reactivos en la escuela. Entonces nosotros pedimos unos reactivos. Hay dos compañías que nos estaban quedando mal. Una de suero para el cultivo celular. Otra compañía que iba a entregar, que iba a arreglar un sistema Milicu, iba a comprar un aparato, en fin. Total que hoy jueves fui a hacerlo y pues ya estoy libre, ¿no? Hasta que suceda otra cosa nueva. Entonces les recuerdo que la escuela mandó un comunicado que hay que estar en las listas porque ya a partir de la semana que viene se va a poner más estricto esto de la entrada. Y voy a meter ahora a Estefanía porque no aparecía en ninguna lista, en una lista oficial. Ahí nos vemos. Entonces déjenme ver aquí cómo le...